¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí hablando nuevamente acerca de nutrición basado en evidencia. Y bueno, como nos lo han pedido por ahí, vamos a hablar acerca de la relación del intestino, que está muy de moda ahorita con el tema del COVID. Pero realmente vamos a aterrizar el tema de un eje que a veces no es tan conocido, pero ya cada vez tiene más evidencia científica, que es la relación o el eje, le llamamos, intestino-pulmón. Así como en su momento vamos a hablar, tocaremos el tema del eje intestino-cerebro, que es muy interesante, hoy vamos a hablar acerca del eje intestino-pulmón. Y lo que sabemos es que todos tenemos millones de bacterias, tenemos un ecosistema en el cuerpo y cada quien tiene un ecosistema que le llamamos microbiota distinto, y ese ecosistema como comentaba, es distinto en cada persona y depende de qué, depende de factores buenos y no tan buenos, porque eso hace la diferencia entre un individuo y otro. Factores como la dieta que tenemos, si es adecuada o inadecuada, los medicamentos, patologías, el lugar donde, o enfermedades pues, el lugar donde nos desenvolvemos, donde convivimos, donde laboramos, trabajamos, vivimos, la actividad física, medicamentos, entre otros, pueden afectar o modificar, digamos, ese ecosistema bacteriano que le llamamos microbiota. Pero es cierto, hay varios tipos de microbiotas. Hay ecosistemas de estos en el intestino, desde luego, que es de lo que hoy hablaremos. También hay en la piel, en el tracto urinario y en el tracto respiratorio. Y en ese sentido vale la pena aclarar que dentro del tracto respiratorio hay una comunicación muy estrecha entre lo que es pulmón e intestino. De hecho, desde su origen embriológico, tienen una relación muy cercana el intestino y el pulmón. Pero el tema aquí es que el pulmón tiene su propia microbiota, es cierto, pero también se ve influenciado, perdón, por la microbiota del intestino. Si hay una modificación en la microbiota del intestino, eso puede, digamos, desembocar o afectar también al pulmón. ¿Por qué? Porque de hecho hay producción de muchos metabolitos, hay sustancias, digamos, que se producen como resultado de la fermentación o putrefacción de ciertos alimentos en el intestino. Hay algunos metabolitos que no son nada malos, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta, que son estructuras pequeñas de ácidos grasos, son ácidos grasos pequeñitos, los más pequeños en cuanto al número de cadena de carbonos le llamamos. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta se producen por fermentación bacteriana. Cuando comemos fibra, ciertas bacterias van a degradar esa fibra, convirtiendo estos ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta van a tener un papel muy importante en lo que es el sistema inmune. No solamente a nivel local, sino a nivel distal. Pueden tener una influencia, digamos, incluso hasta en el cerebro o en el mismo pulmón, porque estos ácidos grasos van a activar componentes del sistema inmunológico también respiratorio, de ahí la relación. Hay algunas investigaciones que han hecho en el sentido de los pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y han encontrado que prácticamente la mayoría de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC, tienen disbiosis intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un desequilibrio en ese ecosistema intestinal. Y eso ha generado mucha polémica y más tendencia a estudiar este fenómeno. Y esto va independientemente de si hay, independientemente del consumo de tabaco, que eso es algo que está muy relacionado con el daño del EPOC. Independientemente de eso, hay presencia de disbiosis intestinal, hay una conexión. Y el tema aquí es que nos preguntan mucho, ¿y cuál es el tema con el COVID? El COVID también, como cualquier enfermedad respiratoria, va a verse influenciado en mayor o menor grado por esa disbiosis. Y lo que sabemos hasta hoy es que el COVID también se manifiesta
con ciertos síntomas gastrointestinales. Si bien no en todos los pacientes, sí han encontrado que los pacientes que manifiestan sintomatología gastrointestinal, sobre todo hablamos de diarrea, presentan, según algunos estudios, hasta 5 veces más probabilidad de generar gravedad, de convertirse en lo que llamamos un SARS-CoV-2, un episodio más crítico de la enfermedad. Y esto, pues bueno, ha replanteado esa relación, esa comunicación nuevamente. Y me parece que independientemente de cuánto pueda durar el COVID en este mundo, que me parece que llegó para quedarse, con eso también coincido, pero es un hecho de que nos va a dejar muchas enseñanzas, sobre todo el tema de volver a revisar qué hay en esos ejes, cuánta comunicación tiene el pulmón con otros órganos que a veces incluso desconocíamos. Y hoy por hoy vamos a tener mucho más interés en estudiar la microbiota en las enfermedades pulmonares, de estudiar un poco más acerca de nuestra alimentación, cómo influye en nuestro sistema inmunológico y sobre todo con esta grave enfermedad. Por eso es muy importante entonces mantener ese ecosistema intestinal saludable. ¿Y cómo lo logramos? Con un buen consumo de fibra, sobre todo, que es el alimento de muchas de estas bacterias, digamos, hasta cierto punto benéficas del tubo digestivo, del aparato digestivo. Y es que debemos de diferenciar dos cosas. En el intestino se da fermentación, pero también se da putrefacción, y no es lo mismo. La putrefacción es mucho más perjudicial, es mucho más tóxica. El desecho de la putrefacción tiene que salir, tiene que expulsarse, no debe de permanecer en el cuerpo porque genera mayor producción de endotoxinas. Y por otro lado, la fermentación no es del todo mala como se piensa, ¿no? Del resultado de la fermentación pueden usarse ciertos metabolitos que van a tener otra función importante en nuestro cuerpo. Luego entonces, para mejorar esa microbiota intestinal importante, el uso de fibra, frutas, verduras, cereales integrales, disminuir el consumo de carne, un poco sobre todo de carnes rojas, preferir pollo, pescado y tener un consumo adecuado de lácteos, sobre todo de lácteos que puedan generarnos un aporte importante de lactobacilos, de probióticos. Si queremos usar algunos productos con probióticos, con regularidad está bien. Tenemos también sobre todo la opción del famoso kefir, que aquí en México lo conocemos como búlgaros, y que han demostrado tener un impacto interesante en la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Recordemos que por qué esa relación del intestino con el COVID, pues es porque el COVID tiene cierta preferencia o se instala, digamos, dentro de lo que son las terminales, los receptores, mejor dicho, de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esta está muy presente en el intestino. Y de hecho, cuanto más disbiosis, más alteración tenga el paciente en ese ecosistema intestinal, en esa microbiota, el número de receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 va a ser mayor, potencializando más pues el riesgo y la sobrecarga viral a la que puede el paciente estar, digamos, más proclive. Entonces, en suma, alimentarnos con más fruta, más verdura, mucha agua, lácteos desgrasados, pero procurar consumir un aporte de lácteos suficiente que nos asegure un aporte sobre todo de probióticos. El yogur, el kefir o los búlgaros también resultan ser alimentos muy interesantes que han estado en estudio y que estamos encontrando cosas muy prometedoras. Probióticos, pues bueno, se puede usar la cepa Rhamnosus LGG, que ha sido estudiada, de hecho está siendo estudiada en Estados Unidos justamente en pacientes con COVID y post-COVID. Pero bueno, aún faltan estudios, eso es muy importante aclararlo, vale la pena ser prudentes, no querer, digamos, exagerar con las cosas ni con los consumos. Todavía falta mucho que aprender acerca de este eje intestino-pulmón, pero definitivamente mantener una alimentación adecuada nos va a dar excelente protección a nuestro sistema inmunológico. Pues bien, eso es todo por esta ocasión.
Vamos a seguir en contacto y cuidémonos mucho. Un abrazo.